Buenas, bienvenida Ángela. Bienvenidos todos al programa número 5, capítulo número 5 de ¿Y tú qué estudias? ¿Qué tal estás? Hola, pues muy bien, la verdad. ¿Estás ¿Tú qué nerviosa? tal? Un poco. Un poco. Vale. En este programa podcast que hacemos los sábados a las 7, Twitch, em, siempre empezamos con la misma pregunta, con la misma cuestión, que sirve un poco para que tú te presentes y nos cuentes un poco quién eres y qué es lo que estudias. Así que cuéntanos un poco, Ángela, quién eres y qué es lo que estudias. Bueno, pues mi nombre, como todos sabéis, soy Ángela y yo nací en Venezuela. Me vine a España con 3 años y empecé a vivir en Vigo. Llevo toda mi vida hasta hace 4 años en Vigo y por temas de nota y de puntuación de la selectividad, pues me tuve que ir fuera a estudiar fuera lo que yo quería, que es magisterio. Y me cogieron, pues, en Zamora, entonces aquí estoy. Mm, Y mm. nada, pues, ahora mismo estoy realizando las prácticas, estoy en cuarto, y me faltan las prácticas de los coles y hacer el TFG, y ya acabar. Vale, Así que bueno, te queda poquito entonces. sí, sí, la verdad que sí. Vale, te iba Así a preguntar que cuál es tu situación actual y más o menos nos lo has explicado, ¿no? Estás ya sí. acabando, últimos años de la carrera y te queda poquito. Para matizar un poco, para diferenciar, eh, ¿qué magisterio estudias tú? Porque hay distintos tipos de magisterio, ¿no? Bueno, hay 3, está el doble grado, infantil y primaria. Yo estudio infantil solo. Y bueno, además de hacer las prácticas del TFG, también estoy dando clases a una chica o sea, en particulares y también estoy cuidando a unos niños por las mañanas. Vamos, que estoy a tope todos los días. Estás a tope de curro Y y de todo. sí, sí, Bueno, también es una forma de coger experiencia, yo creo, ¿no? sí. Tengo un poco olvidado el TFG y el practicum, pero bueno, Ya te ahí tocará, no te vamos. preocupes. Sí. Todo llega. Vale, pues vamos a entrar con lo primero, vamos a entrar al primer bloque. Me gustaría preguntarte primero bueno, me gustaría que nos explicaras un poco qué es magisterio. O sea, ¿qué es eso que tú estás estudiando? ¿En qué consiste? Qué es magisterio? ¿Qué haces? ¿Para qué sirve? Vale, magisterio Sé que es en una sí pregunta es. muy ambigua. Sí, un poco bastante. Voy a intentar explicarme, aunque me va a costar. A ver, magisterio es realmente una persona o un grupo de personas, o sea, nunca vas a trabajar solo, sino que vas a trabajar con más compañeros y si trabajas solo, pues lo estás haciendo mal. Entonces tienes que trabajar con un grupo de personas que va a ser del profesorado y vas a tener que enseñar y aprender de unos alumnos. En mi caso, pues de niños pequeños de 0 a 6 años. Pero es básicamente enseñarles valores, enseñarles a convivir en sociedad, a aprender, a compartir, a colaborar, a estar pues enseñándole a vivir, cómo realmente se vive y qué es lo que necesitan para poder salir a la vida real. Y básicamente el profesor es una persona, es un guía que les va a ir guiando, valga la redundancia, en su proceso de aprendizaje. También tú, como profesora y como maestra, vas a aprender de ellos, de qué es lo que hacen, las curiosidades, porque muchas veces te sorprenden los niños porque piensas, vale, los niños de 6 años pues no sabrían, por ejemplo, sumar o restar con 5 cifras, pero muchas veces te sorprende y dices, hombre, pues sí que saben. O cosas que a ti te parecen muy difíciles de hacer, a ellos le parecen muy fácil. Entonces, pues vas aprendiendo y vas cogiendo experiencia. No sé si he aclarado un Sí, poco no, ha el quedado qué muy. es el profesor. Ha quedado bastante explicado. Sois un poco formadores de personas, vamos a decir. Sí. La conclusión que saco yo. Sois los encargados de hacer personas. Sois los encargados de conseguir que ese niño que está aprendiendo a hablar, a caminar, a relacionarse, tal, a ser una persona funcional, ¿no? Sí, también con la ayuda de los padres. Y por supuesto es muy importante que trabajemos juntos porque vamos, si tú en tu casa haces lo que te dé la gana, pero en el cole tienes normas, cuando
vayas con otros profesores o te salgas de la vida de educación, vas a hacer lo que te dé la gana, porque realmente no vas a seguir con las pautas que te va a hacer tu profesora de primaria, o sea, de infantil, por ejemplo. Y que Entonces tiene que ser si no consecutivo. hay, si no hay un trabajo conjunto de padres y de profesorado, no, Sí, no no, funciona. no se llega al objetivo. No, Vale, realmente. pues una vez que ya sabemos un poco más o menos qué es lo que es magisterio, ¿por qué estudiaste magisterio? ¿Por qué magisterio? ¿Ya lo sabías desde bien prontito o lo descubriste después? Pues mira, desde que yo era pequeña, primero quería ser peluquera, como a lo mejor prácticamente casi todo el mundo. Después, me di Hombre, cuenta de que yo, yo peluquero no he querido ser nunca, ¿eh? no. Bueno, pues mucha gente sí que ha querido ser peluquero, pero sí, pues una de las si te gusta mucho, pues, el pelo o lo que sea, sí que dices: "Bueno, pues voy a jugar a ser peluquero", o ser, yo qué sé, cualquier cosa. Te Pues cuidas yo mucho el jugaba a ser pelo. peluquero. ¿Eh? Que te cuidas mucho el pelo, entonces. No. Vaya. Bueno, No, no, entonces, porque eso ya lo dejé en el olvido. vale. Eh, y nada, pues desde muy pequeña empecé luego a dar clases, tenía amigos invisibles y les daba clases. Yo pintaba con tiza en las pare en las ventanas. Entonces escribía y decía: "Bueno, pues ahora vamos a sumar, a restar", y tenía fichas: "Ahora tenéis que hacer dibujos de no sé qué". Y con mis alumnos invisibles yo jugaba a ser profesora. Entonces, vamos, desde que era pequeña, por vocación, básicamente, me aprendía. Me parece una forma muy clara de definir tu vocación ya desde pequeña o ya decir, vale, ya sé lo que va a ser esta persona, o sea, ya sé lo que va a ser mi hijo o mi hija de mayor, vale, ya está, lo tengo muy claro. Además pintaba por todos lados. Mi madre, claro, me dejaba porque luego lo borraba, pero era increíble yo qué sé, ventanas, luego espejos, vamos. Vale, vale. Sí, Sí, no, sí. mira, eso es muy. Yo soy de los que piensan que a los niños, sobre todo, no sé entre qué edades, pero que en general a los chavales cuando son pequeños hay que dejarles un poco hacer, ¿no? O sea, hay que dejarles Sí, que que, experimenten. claro, que si quieren dar clase a amigos invisibles, pues que den clase a amigos invisibles, ¿sabes? Tu hijo no está loco, ¿sabes? No lo lleves al psicólogo, por favor, no lo lleves al psicólogo, tu hijo no No, está no, loco. yo tenía un montón de amigos invisibles. Yo también tenía amigos invisibles, eso podría ser un tema muy interesante, el tema de los amigos invisibles. Sí, Bueno, tú apuntabas a maneras desde pequeñita, entonces, vale. sí, prácticamente. Entras en el sistema educativo, que la Ujú. ESO, bachillerato, el instituto, todas estas cosas. Tú accedes a la universidad por bachillerato, entiendo, ¿no? Has dicho que hiciste la EBAU y todas estas cosas. Sí, yo Eh, realmente mm, no sabía qué iba a hacer en primero de bachillerato, porque hubo un cambio muy importante en mi vida y dejé de estudiar en primero de bachillerato y dije: "Pues no me apetece seguir estudiando. Sí que quiero llegar a ser profesora, pero no por este método". Además, tenía una profesora que me desmotivaba un montón porque me decía: "No vales para bachillerato, tampoco vales para la universidad, entonces tienes que hacerte un ciclo y seguir el camino por ahí". Entonces, yo lo que hice fue, intentarlo, porque mi madre sí que me machacaba un montón, me decía que sí que vales, que no sé qué, y me seguía insistiendo de que tenía que hacer, pues, lo que yo realmente quería, no lo que los demás me decían. efectivamente. Entonces, yo dije: "Pues voy a intentarlo", y aunque sea suspender, porque yo dije: "Voy a repetir primero bachillerato". Entonces repetí, pero hice un ciclo también. Cuando estaba, creo que en el segundo trimestre o casi acabando el tercer trimestre de primer bachillerato, me apunté a las pruebas para hacer el ciclo. No estudié nada porque dije: no quiero hacer nada tampoco", entonces no estudié. Y las hice y sí que aprobé, saqué buena nota. No recuerdo ahora muy bien la nota, pero sí que había aprobado con bastante nota y dije: "Hombre, pues sin estudiar sacó esto, pues imagínate estudiando". Entonces, ahí me motivé más y dije: "Pues mira, voy a intentar sacar el bachillerato, ya que, estoy haciéndolo, pues, bien, y Mm. a ver qué sale". Lo único que luego también me desmotivó otro poco fue que yo hice ciencias biológicas. Entonces, claro, en el ciclo va más, si eres ciencias biológicas tienes estas ramas, si eres humanidades tienes estas ramas. Entonces, si eres biológicas y haces por biología y te quieres meter por otras ramas, entras de ultimísimo. Entonces no entré en educación infantil para hacer el Ah, ciclo. amigo. Eso te iba a preguntar, magisterios de letras,
¿no? O sea, no Sí, es de. No, o sea, no tienes que hacer el bachillerato tecnológico, ni el biológico, ni nada de eso. Tienes que hacer el de letras, el de sociales, que si se llama, ¿no? quieres, sí, si quieres entrar por ciclo, por humanidades. Si quieres entrar por la universidad, pues por donde quieras, haces el BFE. Yo es que humanidades no valía en bachillerato para hacerlo. Entonces dije ciencias biológicas. Bueno. Y nada, al final, pues aprobé el bachillerato, el segundo. Mm, Y como no me cogieron en ninguno de Galicia, en todas las convocatorias que había, pues también, vamos, fue horrible. ya. Eché fuera, dije, pues voy a echar en Salamanca, en Ávila, hasta eché creo que en Teruel o en Cuenca, por ahí, en Bueno, Zamora, en Teruel, en Cuenca. y sí. Y me acuerdo que saliendo de unas prácticas de conducir, me llamaron y me dijeron, mira, que entraste en Zamora. Y yo, vamos, en septiembre fue, además, que era como, si no me llaman en ninguna universidad, me quedo fuera. Y al final, pues aquí estamos, en cuarto. Yo soy de los que pienso que al final te acaban llamando. Si no es de un lado, es del otro. Siempre te acaban Sí. llamando de algún sitio. Siempre, siempre, siempre. Ya que no he oído veces. Yo es que pensé que no entraba, pensé que no entraba y al final entras. Siempre se entra. Vale, ¿cómo fue tu proceso de estar esa etapa mala en primero de bachillerato? No saber si hacer bachillerato, si no, qué hacer con tu vida. Yo creo que son unos años en general ninguno hemos sabido qué queríamos hacer con nuestra vida, la verdad. O sea, yo pienso que la etapa desde tercero o cuarto de la ESO hasta segundo de bachillerato es una etapa bastante complicada en el sentido de que te terminas de hacer como persona y no sabes qué eres, qué quieres y qué vas a hacer con tu vida. Entonces, no sé Yo un creo que poco cómo además fue para ti el proceso ese de acabar segundo de bachillerato y ya tener que elegir carrera y ya saber qué es lo que vas a estudiar. fue más o menos, pues entre difícil y fácil. Difícil porque como tenía muy poca nota en la BAU, decía, bueno, pues no voy a entrar en ninguna de Galicia de fijo porque, o a no ser que sea en octubre, cuando la gente se desapunta o lo que sea. Entonces fue entre difícil y fácil, de fácil porque ya sabía la carrera que iba a escoger sí o sí, que iba a ser esa, y difícil pues Infantil. porque quería. Sí, claro, fácil, porque ya sabía que iba a hacer educación infantil desde siempre, Mm. siempre. Entonces, claro, fue fácil escogerlo. Y difícil, pues eso, porque sabía que en Galicia no me iban a coger, dentro de mí yo lo sabía, y claro, dije, pues si no me cogen fuera, no sé en dónde hacerlo. Vale. ¿Y cómo está el tema de las notas en Galicia? O sea, ¿qué notas suelen pedir en Galicia para magisterio? Pues en infantil suelen pedir un 7, para primaria suelen pedir un 8 y para doble grado suelen pedir un 9. Entonces, claro, yo tuve un 5, un 6, ahí va, entonces No, no no llegabas. entraba, ¿Y en no. Castilla y León? En Castilla y León, en Salamanca entras con la nota que te dé la gana y en Mm. Zamora igual, es decir, con un 5 entras. Hay, no, hay un sobrante de plazas, entiendo. Sí, en Zamora sí, en Salamanca sí que es un poco más complicado porque en Salamanca entras con un 6 y en Zamora entras con un 5, ¿cierto? Y en Ávila también entras con un 5. En Ávila hay límite de plazas, en Zamora no hay límite y en Salamanca también hay límite de plazas. O sea, en Zamora entra todo el mundo. En, Vale. en, primero, en primero de carrera éramos como unos 50 alumnos en el aula. Hombre, Son muy para. grandes, cabíamos todos y bien, sí que es verdad que luego en segundo y en tercero ya se han ido gente, ahora somos como unos 30, Mm. pero, Aún pero así sí, son sí, pocas personas, ¿eh? En comparación con un campus que no sea periférico, es poca gente. sí. Zamora y Ávila, por ejemplo, son campus periféricos. Vale. Mm. Em, Haces segundo bachillerato, ya sabes que entras en Zamora, ya has entrado a la carrera que tú querías, ya estás dentro, llegas el primer día a clase, ¿qué te encuentras? ¿Te encuentras algo que te gusta o te encuentras algo que no te gusta? Pues, a ver, yo creo que a todo el mundo nos pasa lo mismo, que llegas, te haces expectativas, dices, guau, va a ser genial, es algo que me gusta, voy a estudiar todo lo que yo quiero, y luego llegas ahí y dices, menudo chasco. Es todo teoría que a lo mejor, pues el primer año no te sirve de mucho. Por ejemplo, yo tuve tecnología, o sea, TIC, perdón, que es informática, Sí, que realmente dábamos lo que es un ordenador, es decir, todas las piezas por dentro del ordenador, cómo montarlo y cómo desmontarlo. Y dices, ¿y para qué me sirve a mí explicar esto a unos niños? Luego también, pues dábamos, lo que más me valió fue la psicología, porque a mí la psicología me encanta. Entonces, lo que más me sirvió en la carrera son las psicologías, pero el primer año
O, por ejemplo, sociología, que seguramente que habéis hablado un montón de Paco, no sé si a lo mejor los de Zamora, no sé, no. Bueno, pues A mí sociología, no o me sea, a suena. cualquier persona de magisterio que le preguntes por Paco y sociología, vamos, es horrible porque te deja un trauma. Es una persona que no te enseña realmente las cosas. Simplemente te dice, tienes un examen oral y vamos, te pone muy nervioso porque te dice que su temario no sirve. Si tú lo copias tal cual lo que él dice, pues que no te sirve. Tú tienes que decirlo, pues buscarte la vida y tampoco copiarlo de otras personas porque también poco te sirve. Y decirlo con tus palabras, pues a lo mejor tampoco. Entonces vamos, te dices, ¿y qué explico? Entonces, sociología, por ejemplo, tampoco me sirvió para nada. Luego hay otras asignaturas que para explicarle a los alumnos no hay conocimientos suficientes. A lo mejor, vale, yo puedo tener el conocimiento de qué es una célula, pero Mm, no te explican cómo explicárselo a los alumnos. Entonces, eso vale. tienes que buscarlo por tu parte. Y realmente lo que es la universidad es lo que deberían de dar, porque una célula la das en bachillerato, la das en la ESO, pero cómo explicarlo, no. Las herramientas para transmitir conocimiento es lo que a veces falta, ¿no? Que realmente es Sí, la clave muchísimo. de lo que necesitáis. Vale, Sí, es entonces más, un poco fue que llegaste y dijiste, vale, la universidad bueno, no mola, pero no. la carrera sí, ¿no? Sí, o sea, yo, por ejemplo, es más, quise dejarlo. Ya en primer año, en segundo cuatrimestre, yo quise dejar la carrera. Aunque fuera toda mi vida de voy a dar clases, pues quería dejarlo porque dije, yo no puedo, no aguanto más, no, No no, aguanto no más. sé para qué me sirve. Ya, yo creo que eso lo hemos vivido, eso lo ha vivido todo el mundo que haya estado en la universidad, ha tenido esa sensación en algún momento, porque la Yo creo que sí, universidad te da esa sensación de decir, no sé para qué, sí, qué estoy haciendo aquí. Em, totalmente. vale. ¿Tú entraste a ese magisterio en concreto porque era el que querías? Ujú. ¿O te daba igual uno que otro? Pues el primer año quería infantil. Después, cuando estuve dando un poco más de las materias, las asignaturas y de las salidas, dije, bueno, pues igual me apetece dar primaria. Yo estoy de voluntaria ¿Mm? con niños más mayores y les doy clases, o sea, les ayudo con los deberes. Y ahí, bueno, luego con las prácticas cuando empecé, pues me doy cuenta de que me gusta más enseñarles a niños de infantil que de primaria. Sí que a lo mejor, pues en un futuro podría decir, vale, pues voy a hacer primaria, pero de momento me es más fácil darles, o sea, enseñar desde cero a un niño que partiendo de una base y explicar, a partir de ahí explicarle. Vale, ¿te Pues gusta ya? Sí. Yo sí, te he entendido, o sea. realmente la pregunta es sí. Vale, sí te he entendido. Vale, pues vamos a pasar al bloque 2. Ujú, Vamos a hablar, ya hemos hablado un poco, pero vamos a hablar un poco acerca de la carrera, ¿vale? Vamos a sí. hablar de cómo es la carrera, qué se hace, qué no se hace, cómo son los estudiantes de esta carrera, qué es lo más interesante de esta carrera, ¿vale? Vamos a empezar un poco. Primero, si puedes hacernos un poco una descripción de cómo es la carrera, son 4 años, tienes clases, tienes prácticas, no tienes prácticas, las prácticas las hacéis allí en la escuela, vais a colegios, cómo es la carrera? La carrera son 4 años. Los 3 primeros a o sea, los 2 primeros años son todo teoría, no hay nada de práctica. Y los 2 últimos años sí que hay teoría y práctica. Se organiza en 2 cuatrimestres y, normalmente, pues después al final de todos los cuatrimestres hay, o sea, de cuatrimestres, perdón, hay, pues, exámenes. En el primer cuatrimestre suelen ser en enero, Mm. en el segundo cuatrimestre suelen ser, pues, a finales de mayo, principios de junio. Luego, en tercero están las prácticas en el primer cuatrimestre, pero primero, antes de las prácticas, tienes teoría, que empiezas en septiembre y acabas en noviembre. Son como muy rápidas las clases, que realmente a mí son las que más me han gustado, porque son teoría muy rápida y que más te queda en vez de alargarla tanto. Y son básicas, son puntadas muy sencillas y es más, los profesores también dependen mucho cómo te lo expliquen. Y luego al finalizar empiezas desde noviembre hasta enero, creo que eran las segundas, las primeras prácticas.
A mi Eso en parecer, me tercero y parecen cuarto. muy pocas. Estoy en tercero. A mi parecer, me parecen muy pocas. O sea, muy poco tiempo de prácticas, porque hay muchísimos festivos. Y luego en cuarto empiezas con también teoría y en el segundo cuatrimestre ya empiezas todo prácticas. Prácticas más el TFG, sin nada de teoría normalmente. Y aquí son un poquito más, son 9 semanas, pero bueno, también me parecen muy pocas semanas, porque en 9 semanas pues no se da mucho. 9 semanas son 2 meses. Sí, prácticamente. O sea, son 2 meses y una semana más. O no, son 2 meses, sí. Sí, 2 Mm, meses. vale. Yo creo que la falta de prácticas, bueno, unos se quejan de que hacen muchas prácticas, otros se quejan de que hacen pocas, yo creo. Uf, No estoy muy seguro ahora mismo no me doy cuenta. Pero bueno, la dinámica de las clases supongo que varía de primero y segundo y tercero y cuarto porque la forma de funcionar es diferente. Pero ¿cómo es la dinámica de dar clase en primero y segundo y cómo es la dinámica de dar clase en tercero y cuarto? ¿Cómo os dan clase a los futuros profesores? yo creo que la dinámica es igual. Los profesores te sueltan la chapa, tú, estudias, te lo aprendes, lo escupes en el examen y ya está. Suelen ser exámenes tipo test, que eso, bueno, sí que es verdad que te ayuda, porque no tienes que aprenderte tal cual la materia, sino que tienes que tener los conocimientos más clave. Y es que realmente en primero, segundo, tercero y cuarto es lo mismo. O sea, a lo mejor algún profesor que sea muy bueno es el que, te hace más partícipe en las clases, en ser más activo en vez de pasivo, pero prácticamente es así. Te agradezco un Excepción montón de los a esos profesores, desde aquí un llamamiento a esos profesores que te hacen las clases activas. Por favor, queremos claro, participar en las clases. Las clases no son tuyas, son de todos. sí, totalmente. Vale, Entonces, pues, lo mejor es una clase activa en la que tú tienes que participar, das tu opinión, debates y que sean útiles. vale. ¿Y qué dirías que es lo más interesante de magisterio? Ser estudiante de magisterio, ¿qué dirías que es lo más estudiante? O sea, lo más estudiante, ¿qué dirías que es lo más interesante? Ser estudiante de magisterio. En cuanto a las clases, pues yo diría que a mí en particular la psicología, que es lo que más me gusta y lo que más me llama la atención de los niños, porque ahí realmente estudiamos cómo aprende un niño y cómo enseñarle a aprender a ese niño, a ese Ese ser. ser, Sí. esa futura persona. Y total. Y lo que más también me gusta de la parte práctica es poder aprender de los profesores, de que ellos te dejen libertad de tú planificar una actividad, de llevar la clase más o menos como tú quieres. Porque yo tuve en mis primeras prácticas una profesora que me decía: "Sí, sí, tú puedes hacer todo lo que quieras", pero cuando le planteaba actividades me decía: "Uy, es que no va a haber tiempo, es que no sé qué", y a lo mejor, pues, hacía 2 o 3 clases y en cambio en esta sí que desde un principio me dijo: "Puedes hacer todo lo que quieras", y ya el segundo día me dijo: "Haces esto, esto y esto". Todos los días, por ejemplo, yo hago la asamblea, que es presentarla el día. Entonces, pues, cambia mucho, ¿no? De un profesor a una profesora y de lo que tú quieras aprender. También, bueno, Sí, pues yo creo que la eso habrá de dinámica. todo también, ¿no? Sí, y como ellos porque hay muchos profesores que no quieren, no les gusta que venga otra persona y les dirija su clase o les diga cómo hacerlo. En Mm. cambio, hay otras que son más libres y dicen: "Va, pues mira, yo quiero aprender también de ti". Y es más, ella me dijo desde el principio: "Yo quiero aprender de ti y los niños van a aprender de ti". O sea, en ningún momento me ha dicho: "Tú vas a aprender de mí", que yo es lo que tengo en mente, ¿sabes? Aprender de ella, pero bueno, que la actitud cuenta mucho. Entonces me gusta muchísimo las prácticas. Mm. Sí, Es que al final el magisterio es enseñanza. La sí. enseñanza es siempre, 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 en todos sentidos, yo creo. Vale, vamos a hablar un poco, ya hemos hablado de la carrera, Mm. de cómo es la carrera así, en sí, más o menos. Vamos a hablar un poco de cómo son los estudiantes. ¿Cómo es el estudiante de magisterio? ¿Qué tipos de estudiantes hay? Supongo que en general a esto siempre se me contesta con que hay de todo. Yo siempre creo que hay de todo en todos lados, ¿sabes? Siempre te vas a encontrar de todo en todos lados. Pero sí que puedes sacar ciertas pinceladas de cómo es un estudiante de una cosa o cómo es un estudiante de otra. ¿Cómo es? ¿Qué pinceladas podrías sacar de un estudiante de magisterio? Vale, podría hacer un
podría hacer 2, podría dividirlo en 2. Mm, Los estudiantes, bueno, en 3. Los estudiantes que están por vocación, luego los estudiantes que están porque no sabían qué hacer y se metieron en magisterio porque pensaban que era muy fácil y que la iban a sacar. Y luego los otros estudiantes que se metieron ahí porque dijeron, bueno, pues voy a hacer la carrera de magisterio porque creo que me va a gustar, pero llega a las prácticas y se van porque no les gusta. Entonces, pues, hay también otros tipos de o sea, realmente esa sería la categoría en la que yo metería en mi clase, que hay mm. de esas tres categorías, básicamente. Vale. Dentro de que de todo, pues englobarías en las personas de vocación, en las que no tienen vocación y las Las que sí, que se piensan que sí, pero resulta que no. exacto, sí. Vale. Tú como futura formadora, como futura maestra, en mi opinión, tenéis una responsabilidad muy grande eh, de formar a nuevas personas. Ujú. Entonces, en la universidad os enseñan y realmente os transmiten la importancia que tiene real. En mi opinión es que tiene una importancia muy grande. ¿Os llegan a transmitir esa importancia tan grande que tenéis con la sociedad y con todas las personas de formar nuevas personas? Yo tuve suerte de que tuvimos profesoras buenas en ese aspecto y que nos han dicho que sí, que es muy importante que tú seas un modelo positivo y que estés siempre con los niños, seas empático, seas cariñoso, seas capaz, o sea, mediador, seas capaz de solucionar los problemas de una manera en la que no les grites a los niños. El refuerzo negativo es lo peor que puedes hacer en ellos, porque luego ellos se van a acostumbrar a que voy a hacer una cosa, me van a castigar y ya está. En cambio, si tú le das El refuerzo, cosas el buenas, refuerzo negativo, no apunte, el refuerzo negativo está ya más que demostrado que no funciona. ¿Sabes? Ni con perros, ni con niños, ni con gatos, ni con loros. No funciona con nada. El refuerzo negativo no funciona. Por favor, no. dejemos de hacer el refuerzo negativo. Hay uno que es el refuerzo, que tú le quitas algo que, o sea, es como un refuerzo negativo, pero o sea, es un refuerzo, es un castigo positivo. Mm. Ahí está. En el que tú al niño coges y le dices, ¿te gusta salir con tus amigos? Vale, pues primero tienes que hacer los deberes. Si no los haces, pues no sales con tus amigos. Por ejemplo, eso es un castigo positivo, pero, o sea, negativo. Entonces, esos castigos, pues nada. Y los positivos son los que cuando el niño haga las tareas, tú le das un premio y dices, pues muy bien. Eso a mí, por ejemplo, tampoco me gusta mucho porque luego llegas a tu vida real y vas a hacer cosas bien y vas a esperar que te den un regalo. Entonces, No eso siempre. tampoco, claro, no siempre usarlo, pero bueno, si no hay otra opción, pues también. Mm. Y lo que más funciona es hablar con ellos, escucharles, es lo más importante de todo. Y y que, vamos, no ser una persona que haga, pues, por ejemplo, que diga que suelte, tacos. Pues no, porque luego los niños lo imitan. O, por ejemplo, yo me di cuenta de que muchas veces yo me siento encima de la mesa para explicarles con ellos y luego los ves y lo copian. O dices alguna expresión que no es nada malo, pero la dices y luego ellos te sorprenden y la sueltan también, aunque sea bueno. Pero dices: "Hombre, pues sí". Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que dices, qué es lo que haces. ¿Y cómo lo ¿Qué es lo que dices? le comentas? Mm. Perdón. ¿Y cómo lo comentas? Y Sí, o sea que exactamente tienes que tener muchísimo cuidado porque ellos van a ser tu reflejo. Todo lo que tú hagas, ellos lo van a hacer, van a amarte, van a o sea, vas a ser su Dios, básicamente. Sí, 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 o sea, muchas veces tú le dices a un niño que ¿a quién tienes más miedo? O quién es la persona que más respetas? ¿A tu profesora o a tu madre? Pues muchas veces dicen la profesora, porque la profesora es la que tiene sí, sí, hay muchísimos niños que a mí me sorprende un montón, porque digo: "Hombre, tu madre es la que te crea desde pequeño", pero no, dicen muchas veces la profesora, que es la que más respetan y la que más hace de todo. Entonces, idolatran, bueno, sí. Al final es con sí, quien. Al final en el colegio te pasas una buena parte de tu vida. O sea, te quiero decir, son sí, muchas horas durante muchos años en un aula con una persona que te está guiando en la vida, vamos a decir. sí. Entonces, al final es inevitable. Al final a todos nos pasa que se nos pegan cosas de las personas con las que más tiempo pasamos. Eso es inevitable.
Entonces esperemos que sea bueno, porque si Efectivamente. es una profesora mala, te vas a pegar cosas malas, si es una profesora buena, pues los niños van a salir bien. Pero es lo que te digo, siempre que tiene que haber tiene que haber una conexión entre infantil, primaria, la ESO y el bachillerato. Y bueno, y lo que más sigas estudiando. Pero también, una anécdota también que voy a contar es que, tuve unos profesores, un profesor nos contó que él, bueno, es un profesor muy activo, ¿no? Que a los alumnos siempre les manda a hacer cosas, pues levantarse, ir a la pizarra, hacer ejercicio, salir al recreo, hacer juegos, y era muy activo. Llegó a la vida real, porque eso, vamos, lo hacía, pues cuando era a lo mejor interino, que significa que eres una persona que aún no tienes una plaza fija y vas de cole en cole o de instituto en instituto. Y bueno, pues llegó a una plaza fija y llegó a un colegio en el que los profesores siempre trabajaban con fichas, por libros y no se salían más allá. Entonces, él intentó decirles a los niños, bueno, pues vamos a sacar vuestra creatividad, ¿no? De alguna manera, para que aprendamos jugando, aprendamos a ser más interactivos. Bueno, pues la respuesta de los niños fue negativa, pero muy, muy negativa. Ellos no querían, ellos decían, ¿y el libro y las fichas dónde están? Nosotros no queremos jugar, nosotros no queremos salir al patio. Y se sorprendían de que él innovaba. Entonces lo que hacían era pues portarse mal, gritar, hacer de todo. Entonces, ese profesor a la medida que iba avanzando en su formación, se daba cuenta de que, si los profesores anteriores no hacen lo que él hace también, que es incentivar a los alumnos a ser creativos, a trabajar mediante otro tipo que no sea el libro, van a pedirte el libro, van a pedirte fichas. Y es más, en mi colegio, en mis prácticas, muchas veces, cuando yo también quiero, pues, hacer juegos, hay un niño que siempre me dice: "¿Y las fichas para cuándo?". Y si tienen 4 años, o sea, imagínate que, vamos, en sí, Dame un libro que me lo quiero estudiar. sí, quiero un libro, quiero un libro. Entonces, pues ahí me doy cuenta de que digo: "Hombre, si todo el mundo nos basamos en el libro, en el que hay que hacer fichas, en que los niños solo aprenden escribiendo o coloreando, pues van a llegar a la ESO y van a pedir fichas, y van a pedir libros, y no vas a querer jugar". Entonces, claro, el profesor, vamos, hoy en día está igual, es decir, fichas y libros. Sí, no, Porque claro, estamos como muy encorsetados en la enseñanza tradicional, ¿no? Vamos a decir. sí, sí, no innovamos, no hay una innovación plena. Y claro, Vale. muchas veces también me decía mi profesora que decía que se aburría, o sea, que no, se aburría ella no, que otros profesores le decían: "Me aburro de dar clase". Y dice: "Claro, hombre, si no innovas, si haces todos los años lo mismo, Si todos claro que te los días aburres". llegas, abres el libro, página 59, na, 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 Mm, na, na, y te vas para casa, pero es que te tienes que aburrir, por narices. hombre. Así. Vale, hablando de Ujú. innovación, hablando de este tipo de cosas, ¿qué consideras que es para ti lo mejor o lo más bonito de magisterio? ¿Y qué consideras que es lo peor? Lo más bonito es ver crecer a los niños y que sean ellos mismos lo que tú le enseñas, que ellos luego lo hagan solos. Me hizo, por ejemplo, mucha ilusión la semana. Yo llevo 2 semanas de práctica solo. En la primera semana hay un niño pues, que le cuesta muchísimo entender a las personas y le cuesta un montón pues, explicarse. Y entonces, no se sabe poner la chaqueta solo, o le cuesta un montón. Entonces, la primera semana yo le estuve enseñando y esta semana sí que viene a mí, me hace así como: "Quiero ponérmela", y le digo: "Vale, ¿y qué tienes que hacer?". Entonces ya se lo hace él solo. Y eso, por ejemplo, para mí ha sido un método, o sea, ha sido un logro muy personal de decir: "Hombre, qué bonito, ¿no?, verlos crecer, verlos hacer solos las cosas". Y lo peor, yo creo que es la paciencia. Porque hoy en día los niños son muy malcriados, pero muy, muy malcriados. Quieren todo lo que todo, todo. La palabra no, no existe para ellos, no existe. Entonces, lo peor es, pues, las familias que malcrían a los niños y les dan toda la libertad. Entonces, pues, hoy en día lo peor es la paciencia, es decir, tener que estar 5 horas o 6 con ellos, con niños así, si te toca toda la clase con niños muy malos, bueno, malos no, porque no hay niños ni buenos ni malos, niños que realmente no conocen la palabra que no. Entonces es Sí, que muy no tienen difícil para límites. ti. Claro.
es muy difícil. En mi caso, de momento, he tenido suerte porque mis 2 clases de prácticas han sido buenos los niños, menos 2 o 3 que, bueno, que Y es muy normalmente no importante conocen que, límites. igual que todos tenemos límites en la sociedad, ¿sabes? Tú no Sí, puedes cagarte en mitad de la calle, yo qué sé, ¿sabes? Desnudo claro. por la calle. Pues es Ujú. importante que los niños entiendan que también que en el colegio van a tener límites y también los tienen que tener en casa. Claro. Todos tenemos Por eso es límites, yo creo. Por eso es muy bueno la compagi el estar con la familia, hablar con ellos y decir: "Yo en clase hago esto y en casa, pues, intenta también hacer lo mismo", o al revés, en casa hago esto y en clase intenta hacer esto. No le dejo, por ejemplo, comer chuches, pues en casa no lo hace y en el cole, pues tampoco, porque si no se complementan, el niño va a hacer lo que le da la gana siempre. O va a haber Y un choque de normas, por decirlo de alguna manera. Si a un sí, niño le dejan hacer una cosa en casa y en clase le dejan hacer, si se lo dejan hacer, o sea, no le dejan hacer una cosa en casa y si en el cole sí se lo dejan hacer, hay como un choque de esto está bien o está mal. claro. Y el niño, pues hombre, aún así él no sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. Aún está aprendiéndolo. Entonces, vamos, eso es lo más difícil. Lo más difícil es las familias y pues, Eh, saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento. La Sí, paciencia. tener paciencia. Yo pienso que para ser maestro hay que tener mucha paciencia. Bueno, Sí, vamos a volver un poco a lo que es la carrera en sí, sí, ¿vale? Y me gustaría hablar un poco de qué es lo más complicado que tiene la carrera. Y qué ¿qué es es lo lo más? más sencillo. Pero lo principal sería qué es lo más complicado, qué es lo más difícil que puedes tener en magisterio. Que lo más difícil, yo diría que sería, muchas de las asignaturas. Hay asignaturas que son muy complicadas y pueden que no te sirvan para nada. Pero sí, claro, lo más fácil, Asignaturas como, por ejemplo, pues mira, como también lo que hablé antes era la diversidad, atención a la diversidad, que se llama DA. Otra que es sociología, que es esa la que todo el mundo habla, y TIC. mm, TIC también porque son aspectos que no te sirven para nada. A lo mejor para tu vida, pero no de magisterio, mm, no impartiendo clases. Y, y lo más fácil que podría decir sería que a lo mejor, pues, puedes tener un poco más de tiempo. Es decir, yo, por ejemplo, las asignaturas me las puedo preparar en 2 semanas o en 3 semanas. Entonces, pues, tengo más margen, ¿no? No necesito, yo en mi caso, no necesito seguirlas todas las asignaturas todos los días, porque ya con ir a clase ya me sirve, ¿no? Ya me sirve y tomar apuntes me sirve con atender y no tener que ir día a día. Pero sí, yo diría que lo más fácil es eso para mí, claro. A lo mejor hay 2 personas que tienen que llevarlo todos los días a las asignaturas porque no les da y sí, tienen que ir a segundas convocatorias. sí, es un poco personal eso. Sí, Vale, voy a hacerte la pregunta estrella, vale. Vamos a entrar, venga, de cabeza al meollo, a lo más tópico, vamos a decir tópico. El tópico que ujú, hay con magisterio es sí. que no se hace nada, ¿vale? Todo el mundo conoce el Ojalá. tópico de que en magisterio no se hace nada. Los de magisterio pinta y colorea, ¿vale? El Ujú, que... O sea, la pregunta es, ujú. ¿cuánto hay que estudiar en magisterio? Vale, a mí siempre cuando me dicen lo de el magisterio solo es pinta y colorea, yo les respondo que ojalá. Les digo: "Mira, ojalá sea pinta y colorea, solo eso, y vamos, y ya, me saco la carrera en 4 años". Pero no, realmente lo de pinta y colorea, que no es pintar ni colorear, se da en plástica y se da en tercero, que si no me equivoco. Y en plástica tampoco es pinta y colorea, o sea, es, escribir, o sea, es, hacer una memoria que tienes que poner, o sea, tienes que crear tú, material, que es más difícil, y tienes que, bueno, pues explicar el por qué es útil. Luego, todas las demás asignaturas son teoría, todo. Menos también una que quitando, que es práctica todo también, y es esa sí que es muy fácil, diría yo, que es una expresión corporal, que es parecido a educación física, pero con nuestro cuerpo.
Que es Mm, así, es la única que diría yo que es súper fácil, porque solo tienes que dar clases a nosotros mismos, a tus a tus compañeros, y hacer un examen que prácticamente te lo ha dicho el profesor. Luego lo demás sí que tienes que estudiar mucho. Si no estudias nada, no te la sacas la carrera. O sea sí. que no es pinta y colorea, es para mí es difícil porque tienes que estudiar. No es lo mismo una ingeniería que, bueno, que tienes que ir todos los días, eh, ahí a machete, pero si no estudias y no le pones interés, no la sacas. Vale. ¿Cuánto hace falta estudiar? ¿Hace falta estudiar mucho? ¿Hace falta estudiar poco? O sea, Claro, a ver, en el sentido de que será por asignaturas, es decir, habrá asignaturas que sí. haya que estudiar más o haya que estudiar menos, pero es importante la constancia, es decir, hay que estudiar mucho, ser constante o te puedes pegar a tracones. A ver, yo, por ejemplo, en mi caso me pego tracones, Mm, pero porque no me gusta estudiar al día, lo odio. Yo siempre, desde la ESO y bachillerato, siempre estudio, pues, al límite. Entonces, en la carrera lo probé en primer año, vi que me funcionaba. Sí que es verdad que sacaba, peores notas, entonces lo que hice fue estudiar, imagínate, en vez de una semana antes, estudiaba 2 semanas antes y, pues, me pegaba ahí pues, a tracones de todas las asignaturas. Y luego veo resultados, pues, positivos, entonces lo continúo. Luego tengo otras compañeras que hacen lo mismo y sacan peores notas o suspenden, incluso. Entonces también depende un poco del interés que le pongas, de las horas que le dediques y si son útiles las horas que le estás dedicando. Pero yo, en un promedio así diría, pues, que una semana o 2 semanas te lo sacas, si vale. eres constante Mm, vale, y vas a clase, claro. vamos a acabar este bloque un poco Ujú. hablando acerca del COVID. ¿Cómo os ha afectado en primer lugar a los estudiantes, como estudiantes de magisterio? ¿Cómo os ha estudiado, o sea, cómo os ha afectado el COVID a los estudiantes de magisterio? Y en segundo lugar, os ha afectado el COVID como maestros? Vale, como maestros ha sido muy complicado. Porque, bueno, voy por la segunda y luego ya contesto en la primera. Mm, Como maestros me ha resultado a mí bastante complicado porque en el hecho de que no puedes tocar a los niños, no puedes acercarte a ellos, tienes que tener mucho cuidado, tienes que echarte gel cada vez que tocas a algo, no pueden compartir nada, tienen que comer con mucha distancia, tienen que estar siempre sin contacto con ellos, o sea, sin contacto de sus compañeros, que eso es muy importante para un niño que está aprendiendo, que es la vida. Y claro, yo, por ejemplo, esto pues es un poquito fuera de contradicir las normas, es muy difícil tú cuando estás enseñándole a un niño a escribir, no tocarle, porque cuando están escribiendo tú tienes que decirle, no, tienes que hacer así. Entonces le tienes que coger la mano y vamos, tiene que haber un contacto sí o sí. Tienes mm, que tocar a lo mejor su mochila, su neceser, su chaqueta, oye, mira, tienes que colocártela así. Tienes que enseñarles tocándoles, básicamente. Es decir, no puedes no tocar su material, no puedes, decirle: "No, mira, es que no te puedo dejar el mío, aunque tú no tengas", porque ¿cómo lo hacen si ellos no tienen, por ejemplo, lápiz? Sí que luego, pues es verdad que desinfectando mucho y tal, pues se puede llevar. Luego también a la hora de la mascarilla, cuando tú quieres enseñarle una palabra, ¿cómo se vocaliza? Eso es muy complicado. Ellos lo van a decir como quieren. Entonces, tú tienes que mm. intentar, eh, hablarlo muy alto o muy claro para que se entienda. No te puedes quitar la mascarilla en ningún momento dentro del centro y fuera del centro ahora sí, pero antes no. Entonces, vamos, a mí me pareció una cosa horrible y tampoco poder ir con otros niños, relacionarte con otras aulas. A mí me gusta mucho eso, que los niños se relacionen con todas las aulas, no solo con sus compañeros de clase. Entonces, vamos, ahora eso es imposible. Ya, Y creo sí, y que te iba a decir una cosa que me parece que lo del COVID a nivel infantil y primaria yo creo que es un retroceso en cuanto a relaciones sociales, a que los chavales y los niños se relacionen entre ellos y aprendan a convivir. No sé, yo creo que ahí dentro de unos años veremos el resultado de todos estos problemas que tú estás comentando. sí. Sí, sí, además, bueno, la mascarilla tampoco les fortalece a su sistema inmunitario. Entonces, vamos, vamos a ver problemas de socialización, de problemas de respiración, problemas, vamos, va a haber mucho caos, yo creo, en el Mucho futuro. caos. Bueno, Y esperemos que bueno, lo podáis mitigar. esperemos.
La Vale. segunda la Mm, primera pregunta que me habías comentado, que era si se me había afectado a mí en los estudios, era el COVID, era que, que el año que estuvimos todos confinados, todo el mundo, pues la carrera, el primer cuatrimestre, o el segundo cuatrimestre, perdón, lo sacó, vamos, internet, online y súper fácil. Luego, claro, a mí eso, por ejemplo, pues no me resultó difícil porque la continuidad no es la misma que puede tener, por ejemplo, un ingeniero o un matemático, que para poder tener el primer año, o sea, para poder hacer el segundo año tienes que tener el primer año todo aprobado, porque si no, no sabes, no partes de ninguna base. Pero en magisterio, al menos, de mi punto de vista, no he tenido ningún problema porque muchas veces los profesores se repiten. Es decir, lo que estudias en primero lo estudias en segundo, en tercero y en cuarto, porque no hay una comunicación entre ellos. Entonces, no me ha resultado difícil por eso, que eso es lo que también critico de la universidad, al menos de esta, que no hay una comunicación en las asignaturas. Entonces, bueno. mm. Vale, pues acabando este bloque vamos a pasar al siguiente, ya nos queda menos, ya nos queda poco. Vamos a hablar un poco de ti, Ujú. ¿vale? ¿Cómo estudias tú? Ya nos has dicho que te pegas a tracones. O sea, tú tienes un examen Sí, un día, 2 semanas antes empiezas y a machete. sí, o 2 semanas o una, depende. Depende de la asignatura. Sí. Y bueno, pues utilizo, yo no sabía que utilizaba métodos, pero bueno, hablando antes contigo, sí que utilizo métodos de aprendizaje y de memorización, que es, por ejemplo, son por puntos, pues cuento los puntos y me aprendo, me memorizo por qué letra empieza cada una. No utilizo como tal, pues hago 50 minutos, descanso, o media hora y descanso, eso no lo hago. Yo lo que me pida el cuerpo, pues si tengo que estar una hora, si tengo que estar 2 horas, 2 horas, porque yo sé más o menos cuándo tengo que parar, descansar para poder volver a continuar y que sea todas las horas productivas. Pues yo qué sé, a lo mejor, pues digo, pues me voy a comer algo o me voy a pasear, no lo hago mucho, pero a lo mejor yo que sé, estoy un rato con el móvil o me doy un paseo por casa y ya. Entonces, bueno, estudiando, eso es más o menos mi método. No hago música, no voy a la biblioteca, estudio en casa prácticamente porque no me gusta nada ir a la biblioteca porque hay muchos estímulos y muchas distracciones. Ahora mismo con el COVID, por ejemplo, con la mascarilla es horrible estudiar en la biblioteca, es mucho mejor en casa sin mascarilla y sin nada. Mm, Y vamos, y sin estar con nadie a mi alrededor. A lo mejor sí que es verdad que alguna vez que tengo una asignatura que tenemos en común, pues mi compañera de piso y yo, y digo, pues mira, pues la estudiamos juntas porque si tú me la cuentas, yo la entiendo mejor, por ejemplo. vale. Y prácticamente yo creo que Mm. es así como estudio. ¿Haces resúmenes, esquemas, tarjetas o cosas de esas o directamente solo los apuntes? Resúmenes y algunas veces esquemas. También depende de la asignatura, porque a veces me la leo solo, muchas veces y ya me la aprendo. Y la voy memorizando por apartados. Pues el apartado de qué es el cerebro, pues me aprendo eso, me lo memorizo. Mm. Otras veces alguna palabra que me cuesta un montón, la escribo mucho para que me quede en la cabeza y en el contexto. Y lo de las Sí. técnicas de estudio, yo es una cosa que digo siempre, digo, todo el mundo usa técnicas de estudio o todo el mundo las ha usado alguna vez en su vida. Otra cosa es que hayas sido consciente de que estabas usando técnicas de estudio. Sí, Técnicas de estudio es todo aquello que te ayuda a retener información haciendo algo. Es decir, ya sea cogiendo siglas, ya sea creando historias, ya sea cambiando números con palabras, me da igual. Cualquier movida que hagas para retener información puede considerarse como una especie de técnica de estudio. Usar canciones o cualquier historia. Yo creo que las técnicas de estudio es algo que deberían de enseñarse, algo que sí, debería de decirte, mira, tienes esta herramienta para retener información dentro de tu cabeza y que te enseñaran a usar los distintos tipos de herramientas, o por lo menos que te las enseñaran que existen. Y una vez que tú sepas que existen esas herramientas, ya tú aplicarlas que a ti mejor te vengan o adaptarlas a ti. Pero la gente no las conoce, la gente no las usa y cuando las descubres son un punto de inflexión. eso sí. Toda la razón te tengo que dar. Vale, haces resúmenes, haces esquemas. Ujú. ¿Te haces tus propios apuntes o heredas apuntes? ¿Es muy común en magisterio heredar apuntes de unos años para otros o no es habitual? Yo me hago mis propios apuntes. Sí que es verdad que si tú los pides, la gente es muy partidaria de darlos. Y mucha gente los hereda. Pues, por ejemplo, un profesor que solo dicta y no los sube a internet,
muchas personas prefieren coger apuntes de otras personas. Pero yo soy muy partidaria de, a lo mejor no ir a clase todos los días porque pues no te da la vida, pero sí que intentar ir y tomar tus propios apuntes y tener tus propios, pues si te dicen esto, o sea, tienes los apuntes del profesor, vale, los imprimes y luego los tienes tú y vas tomando notas, porque así es como más aprendo yo al menos. Y es Mm. como más, estás concentrado, ¿no? Estás escribiendo de lo que dice el profesor, lo que dice la profesora, y vas tomando tus propias conclusiones del temario. Y para mí me parece muy importante o sea, tomar notas y saber qué es lo que estás haciendo, porque si te dan otros apuntes de otras Ah, personas y solo te lo lees o no vas a clase nunca, por ejemplo, y te lees esos apuntes, te los aprendes, yo creo que se te olvida más fácil o que no te enteras de nada y solo no, lo no, chapas y mira. no, no adquieres conocimiento de la misma manera. Yo también soy, yo lo he dicho ya alguna vez, yo creo. Yo antes hacía recopilación de apuntes por todos lados. O sea, yo cogía apuntes de todo el que me quiera dar apuntes. Yo los cogía encantado, vamos. Yo tengo unas montañas de apuntes de otra gente increíbles. Al final, ¿qué pasaba? Que no los miraba y hacía los míos. Claro, Entonces, al final, yo creo que adquirir apuntes está muy bien, pero para resolver dudas. O sea, no pretendas estudiar del trabajo de otras personas. Tienes que estudiar y tienes que trabajar de tu propio trabajo. Es mi forma a de lo verlo, mejor. ¿eh? Esto es muy personal también. A lo mejor la profesora te dice mundo y tú, para poder acordarte de esa palabra, escribes MO y se lo das a otra persona y dices, "Ay, ¿y qué es MO, por ejemplo? Claro, ¿No? Pues sí efectivamente. que es muy personal. Mm. Pero- Vale, ¿qué vas a hacer cuando acabes? Pues a mí me gustaría opositar para ser funcionaria. Es muy complicado, yo lo veo una cosa muy difícil, pero si le pones interés e entusiasmo, yo creo que podría resultar ameno. Vale. No dificilísimo, Mm. pero sí. Opositar. Vale. Hablando de acabar, ¿qué panorama tiene un estudiante cuando acaba magisterio? Vaya, acabo magisterio, ¿ahora qué hago con mi vida? ¿Qué opciones tienes dentro del mercado laboral, dentro de seguir estudiando, hacer un máster, etcétera, etcétera, etcétera? Tú me has dicho que vas a opositar, ¿no? O que tienes pensado Sí, opositar. Pero ¿qué opositar otras y, opciones, qué otras opciones puede tener una persona que esté pensando, que esté acabando magisterio? a ver, puedes también hacer máster, que yo también me lo he planteado un montón de veces. Luego, si estás haciendo infantil, puedes hacer la carrera de primaria, que solo te dura 2 años y medio. O al revés, haces primaria, pues puedes hacer la de infantil, que no son 4 años, que es eso. Como tienes muchas asignaturas en común, pues te las convalidan. Luego, por otro lado, puedes opositar para un funcionario público o también puedes sacarte inglés, porque es muy importante para magisterio tener títulos de inglés o de idiomas o de lo que sea. Es muy importante. Y poder meterte entrar en un centro privado o concertado, que eso no hace falta opositar, simplemente pues tienes por ejemplo, tienes el C2 o el C1 de inglés y echas tu currículum ahí y muchas veces, o sea, lo más probable es que te cojas si tienes el C2 o el C1 de inglés. También para uno privado o uno concertado te piden religión, la mención, que es una especialidad. También tener, bueno, especialidades, ¿no? Especializarte en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, ser para profesora o generalista, es decir, sin especializarte. Entonces, bueno, tienes un montonazo de opciones, porque puedes, o sea, si no quieres optar para opositar o tal, pues te vas a lo privado, a lo concertado. Si no quieres privado o concertado, pues te vas a lo público. Lo público, bueno, pues te cuesta un poquito más, pero nada, vas sacando puntos que los vas sacando de cursos que hay que hacer 100 horas de cursos. Mm. También tienes que tener niveles o sea, si quieres tener más puntos, pues tienes que tener idiomas y vamos, pues tener experiencia, que eso es muy difícil hasta que no oposites por primera vez y te cojan en algún trabajo. Para Mm. opositar, a lo mejor en la guardería, pues también puedes tenerlo. Y yo creo que esas son un poquito las opciones que yo creo. No sé si hay más, que de momento yo creo que son las que yo creo que hay. Vale.
Son bastantes opciones. Yo que no las conozco, o sea, yo no las conocía. Yo no sabía que al acabar magisterio tenías tantas opciones. Realmente son bastantes opciones. Tienes Sí. un mercado laboral bastante amplio, vamos a decir. ¿A ti dónde te gustaría trabajar? O sea, a ti dónde te sacas una oposición Mm. de maestra, ¿dónde te gustaría estar currando? ¿Con quién te A gustaría mí estar currando? realmente ahora mismo me daría igual. Me daría igual si en Galicia, porque bueno, como soy de Galicia, pues me daría igual si en Galicia, si en Castilla y León, si en Castilla-La Mancha, me daría igual. La verdad, o sea, con que tener una estabilidad, de momento, pues me llega. A lo mejor, yo qué sé, pues me sale un trabajo fijo de dependienta o de cajera o lo que sea en un sitio. Pues hombre, pues me gustaría sacarlo en ese sitio, pero de momento, pues no lo sé. Sí que no me gustaría trabajar nunca, de vivir mi vida, por ejemplo, estar toda la vida en Zamora, porque es una ciudad que no tiene nada. Entonces, pues sí que me gustaría salir fuera de Zamora. Pero dentro de eso, pues no, no. Hasta tampoco me importaría estar un par de años en Zamora trabajando. Mm. Sí, que te gustaría ver Me mundo. Yo gusta. creo que a todos los jóvenes nos gustaría ver mundo. Sí. Eh, vale, vamos a hablar un poco de dinero, ¿vale? Ujú. Ya para terminar este bloque, el último bloque. ¿Cuánto puede llegar a cobrar un maestro? ¿Cuánto es el salario medio, el salario mínimo, el salario máximo que puedes llegar a cobrar siendo profesor? Pues en España somos uno de los pocos países que le da muchos recursos, o sea, que le da muy pocos recursos a la educación. Por lo tanto, se cobra a un profesor por promedio unos 1.600 euros brutos y al año pues serían unos 19.200 euros, que son menos, o sea, son 500 euros menos de lo que cobraría pues otro profesor que no esté trabajando en España. A mí, a mi parecer, por todo el trabajo que hace un profesor, porque o sea, además de trabajar en el colegio, porque muchos dicen, ah, no, sí, tienen un montonazo de vacaciones, los fines de semana no hacen nada, tienen también todo el verano para estar libres, pues a mí me parece que no es así. Que yo, por ejemplo, entro a las 9 de la mañana y salgo pues muchas veces a las 3, llego a casa a comer, porque tenemos que preparar las clases para el día anterior, tenemos que hablar de qué es lo que vamos a hacer. Y luego cuando llego a casa muchas veces también tengo que hacer cosas, porque en el cole no te da tiempo. ¿Cuándo haces tú? ¿Cuándo preparas tú tu clase? ¿Cuándo preparas tú las fichas o los trabajos o los juegos? Pues tienes que prepararlos en tus horas libres, por las tardes, en los fines de semana. Tienes que sacar hueco para todo. Entonces, a mí me parece que cobran muy poco por todo lo que hacen. Yo pienso que debería ser me parece una profesión tan importante y tan relevante para el desarrollo de un país o de una sociedad o lo que tú quieras Sí, llamarlo, que debería de valorarse como tal. sí. Y vamos a acabar y vamos a hacer un par de preguntas más y terminamos. Y lo primero sería, ¿qué estarías estudiando si no estuvieras estudiando magisterio? Si no te hubieran llamado después de esa práctica, ¿qué estarías haciendo ahora mismo? Pues no lo sé. Mi madre quería que me metiera en ADE, pero yo creo que me hubiera metido en psicología. Mm, Psicología, pero a distancia. Entonces, yo creo que sí. Psicología, ¿vale? Está muy relacionado. Sí. Está muy relacionado. Vale, ¿con qué palabra describirías la carrera de magisterio? Pues diría que la vocación, porque es muy importante tener la vocación necesaria para poder enseñar y aprender a los niños. Si no tienes vocación, no tienes nada, o sea, no te vas a aburrir de la educación. A lo mejor no en un año, pero sí a lo mejor en 5. Y vas a crear a niños robots Sí, que van a hacer todo lo que tú que te digas, piden cuando el tú libro, niños digas. que te piden el libro. Sí, exactamente. Vale, Después de haber pues estudiado. mi última pregunta, o lo último que quiero que nos cuentes para acabar, Ujú. y que me parece lo más relevante de toda la conversación, siempre lo digo, es ¿qué le dirías a alguien que se estuviera pensando en entrar a magisterio? ¿Qué es lo que qué coaching le harías a esa persona que te dije, es que no sé si estudiar magisterio? ¿Qué le dirías?
que se pregunte si realmente va a hacerlo bien, o sea, si realmente va a tener la suficiente capacidad para enseñar a un niño, porque no es fácil enseñarles a ellos. Tienen que tener muchísima empatía, porque una persona que no tenga empatía, o sea, que no comprenda a los demás, no va a tener la suficiente capacidad para enseñarles, no va a tener la suficiente voluntad para decir, voy a seguir en el trabajo. También que se pregunte si realmente le gusta, no solo a los niños, sino que le gusta la enseñanza, si le gusta que o sea, si ama enseñar, si ama, saber que los niños pueden aprender todo lo que tú le enseñes, no solo lo que te diga, el currículum, sino, ir más allá, ¿no? De saber qué es lo que ellos quieren, lo que necesitan. Mm, Y también yo creo que le diría que, bueno, pues que si si no sabe realmente si tiene todos esos conocimientos o todo lo que le he preguntado, que pruebe a lo mejor con un niño pequeño y intentar explicarle algo. Pues que ellos te preguntan: "¿Qué es la luna?", y intentar explicarle. Pero no solo con uno, a lo mejor con 2 o 3 porque a lo mejor con uno sí que eres capaz de explicárselo, pero que coja y le pregunte, bueno, pues explicarle que es algo, ¿no? mm. Que sepan si realmente, su explicación a ellos le va a servir. No sé si no sé. Esa pregunta es muy complicada de contestar también, te digo, ¿eh? Sí, hombre, es complicada, es complicada. Pero bueno, Sí. yo creo que la conclusión sería que realmente se pararan a pensar si enseñar en general es lo que les gusta y lo que les llena. Sí, porque va a ser para toda tu vida, o sea, si tú piensas que te vas a aburrir de enseñar lo mismo, porque o sea, cada año, si vas a estar en 4 años, por ejemplo, pues cada año el libro, ¿no? Porque tienes que también seguir un poco el libro, porque si no, vamos, te pueden hasta incluso despedir, si no lo sigues, pues si el libro, que va a ser el mismo, vas a tener tu capacidad de innovar y decir: "Vale, con estos niños, pues como me piden esto, pues les voy a hacer esto". Pero al año siguiente, Adaptarte. ver si exacto, adaptar a las situaciones. Mm. Vale, pues yo por mi parte estaría todo. No sé si hay algo que quieras decir, algo más que quieras comentar. Mm. Pues yo no sé, yo creo que también es todo lo que quería transmitir a la gente si quieren estudiar magisterio, cómo es un poco, que no se desmotiven, aunque el primer año sea horrible, que sigan, intenten acabar, al menos intenten llegar a las prácticas, porque las prácticas es realmente donde tú ves si quieres seguir o no quieres seguir. Mm, Entonces, aunque bueno, los 2 primeros años sean un poco difíciles, que continúen hasta el tercero. mm. Y que si en tercero nada, pues Que abandonen el barco. Que no sí, pasa nada por abandonar barcos. Que no, siempre, hasta que encuentras el tuyo, que a veces cuesta. sí. Pues muchas gracias por venir al programa. De nada y gracias por invitarme, la verdad. Gracias por venir al programa y ya nos veremos. Sí. Te despido. Adiós, chicos. Chao.